es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Muy buenos días para todos, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de los 14:30 AM y a través de www.uniminutoradio.edu.co. Invitamos a todas las personas que se encuentran vinculadas a nuestras redes sociales siguiendo este programa el día de hoy, que dejen sus comentarios ahí, nosotros los estaremos leyendo. Recordemos que la dirección de este espacio está a cargo del proyecto Marfil. Y un saludo, como siempre es habitual en nuestro espacio, a los profesores que hacen parte de este equipo de trabajo de grupo de investigación, al profesor Víctor, al profesor Simón, a la profesora Tatiana, a la profesora Linda y a todo un equipo de trabajo que nos acompaña en todo este espacio, en diferentes espacios de investigación, de diálogo y encuentro. Acordemos también un saludo para nuestra Control Master el día de hoy, que siempre nos acompaña, Evelyn, y tenemos unos invitados bien importantes, un grupo de trabajo, un equipo de trabajo que nos va a contar o que nos va a mostrar en este espacio de radial un poco de lo que llevan trabajando. El equipo interdisciplinar de investigación y dinamización educativa, INIDE. Y antes de entrar a dialogar con ellos, pues darle una bienvenida a nuestra coequipera de trabajo acá en la mesa del Puente, Alejandra Herrero. Alejandra, un placer compartir los micrófonos contigo de nuevo. Hola Alejandro, hola a todos los oyentes, a Evelyn también detrás de las pantallas, muy buenos días. Y pues Alejandro, como vienes diciendo, tenemos hoy un grupo de personas, el equipo INIDE, pues realmente queremos darles la cordial bienvenida. Ellas están conectadas desde España y pues bueno, aunque el equipo está formado por 4 personas, tenemos a 3 de ellas, súper importantes el día de hoy, a Amanda, a Paula y a Sonia, ¿verdad Alejandro? Y pues les damos primeramente una súper cordial bienvenida y pues muchas gracias de que nos puedan colaborar para estar aquí el día de hoy. Y pues como siempre hacemos aquí, Alejandro y yo en las presentaciones, siempre nos gusta, pues como ya saben todos nuestros oyentes, que se presenten un poco las personas a las que estamos invitando. Igualmente, pues que siempre se presenten como con una especie de, pues, de analogía, de metáfora o pues algo con lo que se puedan relacionar, ¿no? En este caso, pues hemos pensado que hacía mucho tiempo ya, muchas sesiones de radio que no utilizábamos esta metáfora, el tema de con qué libro o con qué autor te identificas. Entonces, pues bueno, muy bienvenidas a todas. No sé si quizás Amanda quisiera comenzar, se presenta un poquito y nos dice con qué libro o con qué autor, con qué escritor se identifica. Pues muy buenos días a todas las personas y gracias por la invitación y por poder estar en este espacio hoy compartiendo. Bueno, la verdad es que es difícil elegir. Supongo que en función del momento vital por el que pasa cada uno, como que escogería un libro u otro, ¿no? Y quizá ahora mismo la persona, escritora, filósofa que me viene a la cabeza es Adela Cortina, quizá con su último libro, el de Aporofobia, pero porque, bueno, me preocupa un poco la realidad social y veo que los discursos del odio están un poco demasiado presentes en muchos continentes y por eso es el que me ha resonado y me ha venido a la cabeza. Perfecto, un tema muy importante, el tema que siempre trata en la cortina de la ética, ¿no? De la ética de la sociedad y, bueno, la moral, una gran autora. Muchas gracias, Amanda. Seguimos, pues, con quien queráis, con Paula, si quieres. Venga. Bueno, buenos días a todas las personas. Como dice Amanda, muchísimas gracias por contar con nosotras para compartir este ratito.
Y ahora mismo, así pensando, un libro. Bueno, pues mira al autor, yo creo que está muy relacionado con el mundo educativo, que es Daniel Pennac, y tiene un libro que a mí en su momento cuando lo leí me gustó mucho y se llama Mal de Escuela. Y es que me parece muy interesante porque muestra todos los vericuetos que tiene la escuela desde una mirada que no es la de sino la del estudiante. Entonces, yo creo que en este momento, como dice Amanda, tenemos momentos distintos, ¿no? Para poder elegir y para poder identificarnos, pero yo creo que sería ese el libro. Perfecto, súper, Paula, muchas gracias. Y pues por último, vamos con Sonia. Bueno, muy buenos días, Sonia. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando y mil gracias por dejarnos compartir este espacio con vosotras hoy aquí. Si yo me tuviera que identificar, como dicen mis compañeras, ¿no? A día de hoy con un libro, quizás elegiría este que se titula Los educadores felices cambian el mundo, y es de un maestro zen que se llama Thich Nhat, que ha escrito mucho sobre educación y sobre toda esta parte de cultivar la plena conciencia en la educación, ¿no? Y bueno, es un reto que también actualmente, bueno, me preocupa y creo que nos preocupa a todos los educadores que las cosas se hagan con conciencia, ¿no? Y que se le ponga atención plena a todo lo que estamos haciendo en nuestras aulas. Así que creo que este sería una buena guía para que nos ayude a esa mirada, ¿no? A esa conciencia en la educación. Así es, pues es una mirada bien interesante que nos muestran ustedes en esta pequeña presentación con diferentes características, la ética, la educación y entre otras cosas más. Y antes de entrar de pleno al diálogo que nos convoca hoy, nos gustaría escuchar un poco de esa trayectoria. ¿Por qué Amanda? ¿Por qué Amanda? ¿Por qué Paula? ¿Por qué Sonia? ¿Llegaron a esto de la educación? ¿En qué momento se encontraron ustedes con este quehacer tan bonito? Acá en el puente nos escuchan muchas personas que se están formando para ser docentes, educadores, maestros en diferentes contextos. No solamente nos escuchan acá en Colombia, sino en diferentes partes de Latinoamérica y el mundo en general. Entonces, que nos cuenten cómo llegaron ustedes a encontrarse con esa parte tan bonita que es la educación. No sé quién quiera comenzar, de pronto empecemos por Paula, si quiere. Vale, pues la verdad es que yo soy una bióloga arrepentida. Yo estudié biología, pero tuve la oportunidad, mientras estaba en el ámbito universitario estudiando esta carrera, a empezar a trabajar de forma voluntaria con personas con diversidad funcional. Y entonces me di cuenta que no iba a ser ese el camino en el que estaba, sino que iba a ser otro. Entonces, al cabo de los años, estudié magisterio. Aquí en España en su día se llamaba Magisterio de Educación Especial y me incorporé a las aulas. Entonces, bueno, pues empecé a trabajar como maestra en contextos que atendían a una diversidad bastante significativa porque eran centros preferentes de alumnado sordo y alumnado oyente. Y ahí empezó mi trayectoria en el mundo de la educación. Listo, muy bien, muy interesante ese inicio de ese camino por la educación. Vamos con Sonia de pronto. Pues bueno, yo cuando pude decidir qué era lo que quería estudiar de carrera, tenía dos opciones, o veterinaria o educación. Y creo que tuve la suerte de que la nota no me diera para veterinaria, porque finalmente realmente mi camino siempre ha estado muy ligado a la educación y pese a que he estado en diversos campos, siempre la línea que ha guiado todos esos campos ha sido la educación de alguna manera, ya sea desde la educación informal, desde la educación no formal o incluso desde esta educación formal, ¿no? Que es más, pues, que nos guía, ¿no? A todas las educadoras y educadores. Y bueno, pues creo que llegué un poco por casualidad, pero ha sido un camino muy bonito de descubrir cómo la educación desde cada perspectiva aporta algo muy importante a las personas, ¿no? Y sobre todo hacernos crecer y bueno, investigar todo el tiempo, porque aquí en la educación es un reciclaje constante y un cambio constante de adaptación a lo que va sucediendo, ¿no? En el día a día. Así que esa es un poco mi trayectoria.
Bueno, un giro ahí en la elección de veterinaria a terminar en el aspecto de la educación, pero bueno, un buen camino realmente. Amanda. Bueno, pues yo para seguir con la carambola de casualidades, también he de decir que la educación no fue mi primera opción. Yo me formé en la universidad como periodista y de hecho llegué a trabajar de periodista, pero como Paula, a la vez que ejercía o sea, que estudiaba la carrera y que la ejercía, estaba de voluntaria en una asociación muy pequeñita, una asociación cultural de barrio, dando clases a niños, niñas y mujeres. Y la experiencia fue tan satisfactoria y a la vez, en paralelo, fue tan desilusionante, quizá el mundo con el que me topé en el ámbito de la comunicación en el que yo me estaba moviendo, que, que hubo un momento en el que la balanza pues se compensó hacia el lado de la educación y decidí formarme como profesora de secundaria, sacando una titulación, siendo licenciada, que aquí también son unas siglas que ya han pasado a la historia, que era el certificado de aptitud pedagógica para poder dar clase en institutos. Y ahí pues empecé a dar clase en secundaria, habiendo pasado primero pues por infantil también y viendo que realmente eso es donde yo me sentía bien, donde me sentía realizada y a lo que me quería dedicar, aunque hubiera estudiado durante años una formación distinta. Al final todo suma y aporta y también esas estrategias que adquirí, competencias en el ámbito de la comunicación, creo que me han servido mucho para el desempeño que ahora hacemos en el equipo. Así que todo es bienvenido. Perfecto, muy interesante, pues que siempre al final habéis acabado de una manera o de otra en el ámbito de la educación sin haberlo elegido, ¿no? Yo creo que también sucede, pues no sé, Alejandro, a mí también un poco, hemos acabado pues al final optándolo sin que hubiera sido la primera decisión. Bueno, entonces, O sin viendo saber un que poco... vamos a terminar en eso, ¿no? A muchas personas le pasan eso. Sí, Uno no sabe que va a terminar en eso, pero sí. exacto. Y pues justamente después de haber mirado un poco pues bueno, estas tres trayectorias vuestras, ¿no? Nos gustaría que nos contarais y pues quizás no sé si a Sonia le gustaría comenzar contándonos y luego pues ahí también vais aportando Paula y Amanda. ¿Qué es esto del equipo INIDE, no? O sea, ¿por qué nace un poco el equipo INIDE? ¿Qué es? ¿Quién lo conforma? ¿Cuáles son un poco los objetivos, no? ¿Qué queréis desarrollar con el equipo INIDE? Sonia, te escuchamos. Mira, si te parece bien, yo soy la última incorporación al equipo INIDE, creo que mejor Paula y Amanda van a ser ellas las que te cuenten el origen. Bueno, Yo entonces luego lo me hacemos al incorporo. revés. ¿Sí? Vale. Pues Paula o Amanda, quien quiera. Pues venga, Pues dale. tomo yo la palabra. Pues la verdad es que nuestro arranque como equipo aparece en un contexto educativo que es un colegio, que es donde nos encontramos todas trabajando como docentes en ese momento. En ese momento Sonia todavía no estaba incorporada, Sonia se ha incorporado tiempo después. Entonces, estábamos desempeñando una labor como profesoras, pero en distintos ámbitos. Vivi trabajaba, que no está aquí hoy, pero trabajaba en el proyecto artístico del centro, Amanda era profesora de lengua, literatura y de inglés, yo era la profesora de apoyo. Entonces, bueno, pues es verdad que en ese momento también aparecen las otras dos personas que conforman el equipo, que son Irina y Mariana, que estaban con sus proyectos de tesis, Mariana en concreto haciendo las prácticas dentro del centro, y se nos invita de alguna manera, a través de Mariana, a colaborar con una entidad, con una editorial de libros, para generar unos materiales. Materiales que fueran significativos para poder atender a la diversidad, a la amplia diversidad, que es un poco lo que nosotros teníamos en esas aulas, ¿no? Trabajábamos en ámbitos que eran interdisciplinares, de aulas cooperativas, entonces nuestra experiencia pues la trasladamos desde ese lugar. Y a partir de ahí, pues además de generar esos materiales, surgieron inquietudes por parte de docentes que acudían pues a conocer un poco el planteamiento que tenía la editorial, de conocer un poco desde la experiencia más práctica, ¿no? Entonces empezamos a compartir nuestra experiencia de lo que estábamos viviendo en formaciones que eran ya más específicas para cada centro. Y llegó un momento que tuvimos que tomar una decisión, porque era muy difícil estar en el centro educativo,
llevar un poco el día a día y acompañar al alumnado y al resto de nuestros compañeros y compañeras y a la vez estar en otros centros, ¿no? Entonces fue cuando decidimos dejarlo y orientarnos más hacia la formación, que es lo que venimos desarrollando desde entonces. Perfecto, Paula. Y Amanda, no sé con esto que has escuchado de Paula, si piensas que queda algo que te gustaría aportar, hay algo que todavía piensas que es súper fundamental para que nuestros oyentes comprendan un poco pues esta cosmovisión quizás del equipo INIDE. Bueno, en realidad yo creo que la parte que también a nosotras nos tiene bastante sorprendida es que lo que empezó compartiendo una experiencia muy concreta de una metodología en concreto a distintos centros porque creían que les podía servir, ¿no? El implementar esa metodología en sus centros, luego se ha ido creciendo y hemos podido participar en proyectos como de distinta envergadura, distinta forma, unos eran de creación de materiales, otros han sido de investigación, otros procesos de acompañamiento para cambios metodológicos. Ya no es solo algo específico de una metodología concreta, sino que hemos podido también abordar esferas más amplias con una visión más global. Entonces, creo que el crecimiento ha sido gradual, ha sido también como disfrutado. Y bueno, y todavía estamos descubriendo nuevos horizontes porque surgen, ¿no?, proyectos en los que nos plantean retos nuevos y eso nos sigue haciendo crecer y seguir investigando y aprendiendo constantemente desde este nuevo rol, que para nada fue planificado, pero que está siendo también un proceso bonito. Perfecto, Amanda. Estupendo. Y bueno, Sonia, ahora sí. Entonces, aunque hayas entrado a la última, pero ¿qué te gustaría aportar de esto que vienen diciendo pues Paula y Amanda? Sí, pues sobre todo me gustaría aportar que yo cuando llego al equipo, claro, me encuentro, ¿no?, con un trabajo ya ahí muy potente, ¿no?, de las personas que conforman el equipo INIDE y a mí lo que me maravilla más de ellas es, bueno, aparte de la capacidad de trabajo y de humanidad que tienen, que me parece fundamental, me encanta que ellas, uno de sus ejes fundamentales es la diversidad, ¿no? Y esto es lo que se vive a día de hoy en el equipo, que todas venimos de lugares muy diferentes y aportamos miradas muy diferentes al equipo y eso creo que es muy enriquecedor, ¿no? Muy bien, no sé si hay algo más para decir, Aleja, no sé si quieres intervenir o vamos con la siguiente pregunta. Sí, dale, vamos a ir avanzando porque ya sabemos que el tiempo aquí corre súper rápido y todavía tenemos un montonazo de cosas de las que queremos hablar. Entonces vamos a ir avanzando. Precisamente de esas cosas que queremos hablar, queremos dialogar acá en la mesa de trabajo del puente el día de hoy. Surge una pregunta con respecto a la forma de proceder, a la metodología que se lleva dentro del equipo de trabajo y me parece supremamente interesante que exploremos un poco sobre estas condiciones. ¿En qué sentido? Nos gustaría saber cómo se trabaja desde el enfoque metodológico que ustedes tienen, que es el trabajo o el aprendizaje cooperativo, que nos cuenten un poco en qué consiste y si este aprendizaje cooperativo, en qué ámbito de la educación se puede realizar. Eso sería como la pregunta central, ¿sí? Y una pregunta que surge a partir de esto, además unas dudas que surgen entre ese aprendizaje cooperativo y la diferencia o algunas similitudes que se pueden encontrar con el aprendizaje colaborativo. Bueno, para que nos cuenten un poco sobre esto. Muy bien. Si queréis, empiezo yo y así mis compañeras pueden hacer de apuntadoras. Pero bueno, así intentando ser sintéticos, digamos que el aprendizaje es un acto social, ¿no? Y como acto social y que ocurre en interacción con otras personas, pues es el aprendizaje cooperativo lo que fomenta es una manera de cómo relacionarnos con esas otras personas, generando como una red de ayuda mutua entre las personas que están dentro de un mismo contexto de aprendizaje. Y para que esa red cooperativa funcione, primero pasa por
reconocer que todas las personas que están juntas en ese espacio son diferentes y gracias a que son diferentes pueden aportar al aprendizaje y al beneficio de todos, el hecho de hacer algo juntos. Pero para ello como que se tiene que crear o poner las condiciones que favorezcan que eso ocurra. Y primero pasa por el conocimiento mutuo, el generar espacios de cohesión, de vínculos afectivos, para que así esas personas quieran ayudarse. Y luego hay que también dar las pautas de cómo ocurre esa ayuda, porque para generar esas relaciones de interdependencia positiva, pues hay que pautar mucho en cómo se ayuda a un igual, en qué necesita ayuda, en qué se le puede aportar, que todo el mundo asuma una responsabilidad individual que implica también una responsabilidad para con el progreso del grupo. Y todo esto ocurre cuando todas las personas se sienten que están conectadas con una tarea, que tienen un objetivo común. Entonces, crear este tejido para que esto funcione no es fácil, ¿no? Hay que sentar, pues eso, unos pasos y unas pautas como muy claras, porque es verdad que la sociedad es muy competitiva y así de primeras no es fácil que la gente entienda esta dinámica y se implique en ella. Hay que crear esas condiciones que lo favorezcan. Y en principio ese es un poco el crear ese trabajo en equipo, es lo que favorece que se desarrollen también una serie de habilidades sociales, porque si aprendemos y estudiamos todos centrados en nuestras cosas sin mirar al compañero que está al lado, pues no se pueden desarrollar habilidades sociales, ¿no? Entonces uno de los objetivos clave de la metodología es poner en juego esas habilidades sociales en interacción con los demás. Muy bien, Amanda. Paula. Sí, iba a recoger desde ahí que las habilidades sociales se convierten en un contenido más que hay que aprender. Entonces, el implementar el aprendizaje cooperativo y llevarlo a la escuela, lo que implica es una reestructuración de funcionamiento interno dentro del aula. Es una mirada en la que el alumno toma muchísimo más protagonismo y en el que el docente o la docente actúa como una persona que guía y que median esas interacciones y, como dice Amanda, requieren de unos previos para que sean posibles, ¿no? Para que realmente funcionen, para que la gente realmente reconozca que trabajando de forma independiente con otras personas es capaz de aprender y además facilitar como ese conocimiento también a otros, ¿no? Entonces, es verdad que el aprendizaje cooperativo puede estar en cualquier espacio de la escuela. En el fondo es una forma de entender, ¿no? Como en este mundo que es tan globalizado y tan individual, pues de pronto somos capaces de generar interdependencia, de trabajar y de aprender en conjunto. Entonces, de alguna manera hay una serie de pautas y de pasos que se van traduciendo, ¿no?, en acciones que el profesorado va implementando junto con sus alumnos y sus alumnas, de manera que todo lo que son los contenidos a nivel disciplinar se pueden ir trabajando a la par que se van trabajando, como decía Amanda, ese desarrollo de esas habilidades sociales. Eso, muy bien. Y por último, Sonia. Y más allá de que podamos pensar que el aprendizaje cooperativo cabe dentro de la escuela, a mí me gustaría aportar también una mirada que tiene que ver con una filosofía, ¿no?, de cooperar. Y que una vez que una persona ha transitado, ¿no?, por este proceso de aprendizaje cooperativo, creo que cuando lo encarna y es capaz de llevarlo a su cuerpo, ¿no?, y de transmitirlo, se genera una filosofía que traspasa los muros de la escuela y podría llegar a cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Entonces creo que esta metodología es muy potente, tiene mucho potencial en eso. Y más allá de la diferencia entre cooperar y colaborar, que quizás las líneas son muy finas, es verdad que, bueno, las habilidades sociales que se ponen en juego con el cooperativo hacen que nos necesitemos unas a otras, ¿no? Y se genera esa interdependencia entre las personas para conseguir una meta común. Y quizás en la colaboración, pues esa relación no se dé, no nos necesitemos tanto, sí podemos colaborar, pero no nos necesitamos para el objetivo común. Entonces, bueno, es verdad que esas líneas son un poco finas, pero sí que me gustaría como cerrar esa idea, ¿no?, de cooperativo también traspasando la escuela.
Perfecto, es muy interesante, yo creo, pues esto que comenta Sonia, y pues creo que también tiene, y aquí siempre intentamos establecer algunos puentes, ¿no? Algunos puentes también con, pues, con la propia metodología de filosofía para niños, que justamente, pues el pensar, el es justamente lo que el bien común está por encima de un bien individual, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el colaborar, y pues también es muy importante esta diferencia, ¿no? Que Sonia nos viene aportando de el colaborar, pues puede ser, bueno, colaboramos un día a la semana, pero ya está, quizás no hay un trabajo tan intenso, o quizás no hay una escucha tan intensa o un intercambio tan intenso, cuestión que a lo mejor el tema de un aprendizaje, cooperativo y el cooperar realmente implica algo, pues bueno, algo más unido, implica una unión un poco más necesaria, pero cómo podemos trabajar. Bueno, parece que tenemos problemas con la conexión de Alejandra. Estábamos mirando un poco sobre esas pequeñas diferencias efectivamente que se vinculan entre el aprendizaje colaborativo, cooperativo y colaborativo y todo lo que encierra esto, otros elementos ahí supremamente importantes. Ya tenemos de nuevo a Alejandra. Alejandra, continúa. Sí, perdón, hubo aquí algún problema. ¿Me escucháis? Perfecto, perfecto, continúa. Sí. Sí, perfecto. Genial, perdón a todos y a todas. Entonces, cuando hablábamos justamente, ¿no?, de esa diferencia entre colaborar y cooperar, y también había algunos puntos que se iban esbozando en el discurso que nos iba aportando Amanda, Paula y Sonia, que es esto de las habilidades sociales. Entonces, sí que es verdad que me gustaría hacer un poco hincapié y profundizar un poco y que nos pudierais contar qué es para vosotras o qué es para el equipo INIDE las habilidades sociales. ¿Qué tipo de habilidades forman parte de las habilidades sociales? No sé, empatía o no tengo ni idea. Pero ¿cuál serían esas habilidades sociales? Así como un poco contadas con los dedos de la mano. No sé quién quisiera comentarnos esto. Sonia, Amanda, Paula, quien quiera. Bueno, sí, no me importa arrancar. Vamos allá. Claro, Amanda. Bueno, pues en esas habilidades sociales, en esa interacción social con otros, parte mucho de la base de un diálogo con otras personas. Entonces, en la base del diálogo, primerísimo está esa escucha activa y cómo desarrollarla, porque no es fácil escuchar a otro con plena atención. Entonces, saber desarrollarla, entrenarla, saber esperar un turno de palabra, saber escuchar una opinión con la que tú no estás de acuerdo, pero desde el respeto, ser capaz de no interrumpir, escuchar y cuando llegue tu turno de palabra, pues saber aportar tus argumentos desde el respeto también y el cariño, defender tu postura, ¿no? Y también tener la capacidad de entender por qué la mirada o la interpretación que hace del mundo la otra persona es tan distinta a la tuya, reconocer el aporte que eso te da y también validarlo, porque no siempre hay una única solución. Para todo no hay una única verdad. La diversidad de puntos de vista y el conflicto cognitivo que a veces se genera es lo que produce el aprendizaje. Entonces, entrenar esa escucha activa, ese respeto de aportaciones distintas de otras personas, es una de las claves, ¿no? Pero también hay otras muchas habilidades sociales, porque en los procesos de toma de decisiones también, o de tener iniciativa emprendedora, no sé, hay muchas en juego, pero sí que es verdad que siempre van a estar relacionadas en cómo nos ponemos en el lugar del otro, cómo evitamos una mirada juiciosa o prejuiciosa para intentar escuchar en limpio aquello que la otra persona nos puede aportar en nuestro aprendizaje. Serían algunas de las que más ponemos en juego. También esa capacidad de cómo nos mostramos, ¿no? Cómo nos mostramos de la forma natural, reconociendo que todos tenemos unos puntos fuertes y otros puntos más vulnerables en los que en un momento dado podemos necesitar ayuda, y esa capacidad de poder saber pedir ayuda, o esa capacidad en un momento dado de poder prestarla y también de recibirla, ¿no? Entonces, se crean situaciones también dentro de las aulas
que pasan mucho por la interacción natural entre personas, ¿no? Por reconocernos de distintas maneras y por, como decía Amanda, ¿no? Pues saber apreciar también esa diferencia y luego pues saber un poco, poder conocernos para poder también mostrar al resto y dar al resto todo aquello que tengamos, aquello que sea más fuerte o aquello en lo que también reconozcamos que necesitamos más ayuda, ¿no? Y vivir todo eso de una forma natural, de una forma que es bonita y que lo que hace es que genera confianza y desde la confianza además se consiguen crear unos vínculos que siempre ayudan muchísimo a las relaciones, no solo si estamos pensando en el contexto educativo, además al aprendizaje, ¿no? Porque si no sería bastante inviable. Y no sé si me permitís hacer otro aporte más que me parece también interesante, es resaltar la idea de que el aprendizaje cooperativo también tiene un principio que rige, que es la responsabilidad individual, ¿no? Y en esa responsabilidad individual también en cuanto a estas, cuando hablamos de habilidades socioemocionales o sociales, hablamos de las interpersonales, pero dentro del aprendizaje cooperativo también se pone en juego la habilidad intrapersonal, ¿no? Que es la habilidad de conocernos a nosotras mismas, como decía ahora Paula. Y esa responsabilidad también es importante, ¿no? Porque como yo me reconozca y como yo me conozca, va a ayudar a que el equipo funcione mejor. Entonces, es verdad que no porque hablemos de cooperativo todo tiene que ser del equipo, sino que también hay una parte de responsabilidad individual para que este equipo funcione. Y es que yo, pues, tengo que facilitar y tengo que también mirarme yo para poder poner en práctica estas habilidades socioemocionales, ¿no? Dentro de este espacio de aula o dentro de cualquier espacio donde se dé. Muy bien, vamos a partir, es bien chévere lo que nos están mostrando acá en la mesa de trabajo. Vamos a partir precisamente de eso. Ya vimos como ese saltico, como venía hablando Alejandra, de estas habilidades sociales, emocionales, cómo se construyen, cómo hay una participación dentro de esta forma de proceder, de esta metodología, digámoslo así, en manera más amplia. Nos gustaría tal vez enfocarnos un poco en estas condiciones o en esta estructura, pensar muy bien de dónde parte esta metodología, que nos cuenten ustedes a todos nuestros oyentes en este momento, a las personas que están conectadas escuchando el programa, de dónde parte esta metodología y dentro del equipo, a dónde quiere llegar, ¿sí? Como cuál es ese punto de llegada a donde se quiere encaminar toda esta metodología de la cooperación. Y además de eso, que nos cuenten un poco también desde la parte ya un poco más teórica, cuáles son estos autores que han impulsado, que nos han llevado a pensar en un aprendizaje cooperativo para tener como algunas referencias de este trabajo. ¿Empiezo yo? No sé, el micrófono está abierto para cualquiera, ¿no? Pues yo creo que si damos un paso hacia atrás, el cooperativo está desde los años 60, es una cosa que existe ya desde antaño y de alguna manera hay distintos referentes. Es verdad que es muy interesante cuando una persona se adentra en el mundo del cooperativo conocer todas esas referencias porque teniendo puntos en común también tienen matices diferenciadores, ¿no? Entonces, es verdad que los hermanos Johnson, David y Roger Johnson, está Spencer Keegan. Aquí en España una persona, por ejemplo, referente es Pere Pujolàs. Son personas todas que han transitado por las aulas y desde las aulas reconocieron el potencial y el valor que podía tener el aprender y el enseñar, ¿no? a cooperar. Entonces, es cierto que cuando nosotros estamos viendo toda esta visión que viene desde antaño, pero la trasladamos al momento actual en el que vivimos, es porque al punto al que queremos llegar es, y recojo un poco las palabras de lo que decía antes Amanda, ¿no? Intentamos llegar a un punto en el que este mundo que es tan cambiante y que es tan complejo y que está tan globalizado pero a la vez tan fragmentado, pueda desarrollar desde las escuelas personas que tengan una capacidad de mirar al resto de personas con las que conviven y transitan una parte tan importante de su vida para darse cuenta que hay un valor, ¿no? Que hay un valor que les sirve a ellas mismas
para poder desarrollarse y desarrollarse de una manera integral, pero además hay un valor que es también el aporte que esa persona puede hacer al resto. Y esto que se ve así como quizás abstracto, se puede concretar en acciones cotidianas, desde las rutinas que tenemos en la escuela hasta prácticas educativas concretas de un profesor determinado, una profesora que esté pensando en una unidad didáctica o en el desarrollo de un contenido, ¿no? de un área específica. Entonces, el punto de llegada que queremos es pensar en ese desarrollo de esas personas, pero de una manera mucho más integral. No es que sepamos mucho ni salgamos de la escuela con una cantidad de contenido y conocimiento que también, sino que salgamos con un interior que nos permita en un momento dado relacionarnos, sociabilizarnos, acompañarnos y darnos cuenta que si vamos juntos, siempre va a ser mucho más provechoso, más nutritivo y más enriquecedor que si es una persona sola, ¿no? Que como dice, hay un dicho que dice que posiblemente, claro, será todo más rápido, ¿no? Pero quizás no tan potente como los resultados que podríamos obtener si fuese todo más con una mirada mucho más colectiva, ¿no? Es el desarrollo de esa promoción, de ese pensamiento colectivo. Muy bien, no sé si de pronto Amanda o Sonia quiere completar la intervención. Yo creo que Paula ha hecho una síntesis estupenda, ¿no? Es verdad que, claro, si la escuela es un reflejo de la sociedad, como que quieres generar dinámicas en la escuela que transformen esa sociedad y la única manera es sembrar esas dinámicas que son distintas porque a futuro los alumnos y alumnas hemos comprobado que aquello que aprenden y hacen suyo en la escuela lo trasladan a otros ámbitos de actuación. Si han aprendido a relacionarse con sus iguales trabajando en equipo y desde la ayuda mutua, cuando han cambiado de contexto, esas estrategias y actitudes que han desarrollado las han aplicado, ya sea en su ámbito de amistades, de intervención si entran en el mundo laboral, en casa, con la familia, se generan otro tipo de relaciones también. Entonces, quizá eso es lo más, ese aporte que comentaba Paula, ¿no? Esa búsqueda del bien común que mencionaba también Alejandra, el generar dinámicas distintas a nivel social donde estemos más pendientes de los demás desde un conocimiento personal muy bueno de cuáles son las habilidades y qué responsabilidad tiene cada uno a nivel social en todo lo que hace, dice, en cómo actúa y se relaciona con el prójimo, para que haya dinámicas que sean más cooperativas, más saludables en la relación y no tan competitivas y tan individualistas como las que priman ahora en la sociedad. Muy bien, Amanda, muy interesante lo que planteas. Sonia, con respecto a esto que nos menciona un poco Amanda, siempre para nosotros los que vivimos en este quehacer de la enseñanza, de ser docentes, maestros, siempre queda esa duda de cómo llevar estas metodologías, tal vez no dejarlas encerradas en el aula de clase en 4 paredes, sino cómo es posible también construir este sentido de la cooperación fuera del aula de clase. ¿Tú cómo lo ves? Uh-huh. Claro, esto es una muy buena pregunta y creo que es un reto muy potente, pero fíjate, creo que pasa porque si nosotras empezamos a instaurar estas prácticas, nadie nace sabiendo cooperar, no, excepto algunas personas que serán las elegidas, digo yo, pero en general las personas no nacemos, ¿no?, sabiendo cooperar. Y el laboratorio mejor para poner a entrenar estas habilidades es el aula. Y es el aula desde que entramos en el centro educativo en las etapas de infantil hasta que nos marchamos. Y una vez que nos marchamos, si este cooperativo realmente está encarnado y está sistematizado y lo hemos interiorizado, lo vamos a poner en juego cuando salgamos de allí. Es decir, en el momento en el que yo tenga un trabajo después, voy a querer poner en marcha estas estrategias de cooperativo porque he vivenciado durante el periodo de escolar, que no es un periodo corto de nuestras vidas, es un periodo bastante largo,
más si terminamos estudiando una carrera, nos vamos a dar cuenta de la potencialidad que tienen las estrategias que se adquieren con el cooperativo. Y incluso cuando tengamos que hacer una reunión de trabajo, cuando tengamos que, no sé, dependiendo de los trabajos en los que nos incorporemos, lo más probable es que nos surja de manera natural poner en juego aquello que hemos aprendido en la escuela. Y dejemos de replicar los modelos los que nos han enseñado antiguos para empezar con estos modelos que luchan más por una sociedad mucho más inclusiva y mucho más diversa. Sí, se me estaba ocurriendo en ejemplos prácticos cotidianos que nosotras vivimos, ¿no? Pues, por ejemplo, en casa. Nosotros estamos en casa y normalmente puede ser que haya una persona que viva sola, pero podemos vivir varias personas, ¿no? Entonces, es verdad que cuando uno viene de este entrenamiento, como dice Sonia, que es un entrenamiento, no lo hacemos sabiendo, pues hay cuestiones que son entendidas como naturales. Y una cuestión de ellas es como el reparto de las tareas, ¿no? Dentro del hogar. No hay un rol que defina lo que uno tiene que hacer o lo que otro, más allá del rol que definamos en conjunto, que creemos que es más interesante. Es decir, pues quién se puede encargar en un momento dado de la compra porque le guste más, porque lo sepa hacer mejor, porque sea una persona mejor organizada, mientras que quizás otra persona diga, bueno, quizás yo soy una persona que se me da mejor cocinar. Entonces, en este caso, rescatando esas potencialidades que cada uno tiene, las puede poner al servicio de los demás. Eso que de alguna manera podría estar preestablecido, también puede ser dialogado y puede ser consensuado y puede ser acordado, de manera que todo el mundo haga que se sienta más cómodo dentro de lo que es una convivencia, entendiendo que tenemos una responsabilidad individual porque formamos parte de una misma casa, dormimos bajo el mismo techo, pero tenemos que tener una gestión que sea compartida, ¿no? Entonces, eso nos puede suceder, nos ha pasado a veces con alumnado que nos ha dicho, es que he llegado a un sitio y no sabían trabajar en equipo. Y entonces, lo que he propuesto ha sido pues que nos organizásemos. Y la verdad es que me han hecho caso, porque la organización que he propuesto, y entonces a lo mejor esa persona ha propuesto un diálogo abierto de qué es lo que necesitamos, ¿no? Como equipo, qué es lo que se nos está pidiendo. Y desde lo que se nos está pidiendo, cómo podríamos hacer para dar una respuesta, ¿no? Y entonces escuchar esas voces para a partir de ahí consensuar de qué se va a encargar cada persona para conseguir ese objetivo que a lo mejor en un momento dado es la entrega de un trabajo, ¿no? No tan mediado por lo que nos dice una persona para que nos organicemos, sino por esa capacidad que vamos desarrollando para poder encontrarnos y ver la sincronía, ¿no?, que vamos a crear para conseguir el objetivo que se nos plantee. Perfecto, Paula. Muy, muy interesante y pues justamente con estos ejemplos que al final ibais dando, ¿no? A mí me gustaría pues que para ir cerrando un poco el programa, que nos comentarais un poco cómo es que, por ejemplo, se puede desarrollar este aprendizaje cooperativo con roles, ¿no? Esto es un poco lo que veníais ya hablando, pero entrar un pelín más en esto. ¿Qué es esto de los roles dentro de una metodología, dentro de un aprendizaje cooperativo? Igualmente, creo que hay muchos tipos de técnicas, ¿no?, que utilizáis. Una de ellas creo que es la que Paula acaba de nombrar como diálogo abierto, ¿no? O sea, es un ejercicio, una técnica posible, pero según tengo entendido hay muchas otras más. Entonces, ¿qué tipo de técnicas, ¿no?, se pueden utilizar? Así un poco de manera general que nos contéis en el aprendizaje cooperativo. Y pues aquí una cosita que ya creo que en otros espacios de Marfil también ha surgido un poco el tema. Yo digo, bueno, ya que tenemos aquí esas expertas, que quizás nos pudierais pues ayudar un poco a ver cuál es la diferencia entre técnica, herramienta y recurso, ¿no? Porque muchas veces decimos, venga, vamos a utilizar ese tipo de técnica, pero la técnica es un recurso, al mismo tiempo es una herramienta, pero entonces ya deja de ser herramienta. Entonces, ¿qué es, no? ¿Qué pasa con esas tres cosas que se utilizan siempre en educación y que al final nos hacemos un lío? Entonces, no sé, ¿por qué comenzamos? Por Amanda, que hace tiempo que no habla. Amanda. Vale. Bueno, como son varias preguntas, no sé si empezar por el final o por el principio. ¿Me puedo ir pues primero por donde tú quieras? Bueno, es verdad que siempre que mencionamos aprendizaje cooperativo, a la gente le viene de golpe a la cabeza la palabra rol. Y nosotras en ese sentido siempre dejamos claro que se puede
implementar aprendizaje cooperativo en el aula sin necesidad de poner en juego los roles. Pero es verdad que en un momento dado pueden ser interesantes o pueden ayudar, pero no son imprescindibles, ¿vale? Los roles pueden ser de muchos tipos, casi siempre también se enuncian los mismos, ¿no? Bueno, pues hagamos que en un equipo siempre haya presente un alumno o alumna que pueda ser el coordinador, que otro alumno o alumna sea me sale en inglés, el speaker, el portavoz, ¿vale? El que hable en representación de ese equipo. O que alguien haga de secretario o secretaria y lleve a cabo las anotaciones. O sea, los roles suelen repetirse siempre los mismos. Y en realidad lo que queremos con los roles es que esa responsabilidad individual de la que hablaba Sonia, es decir, dentro de una serie de funciones diferentes que se pueden desempeñar dentro del equipo, lo que normalmente hacemos con los roles es que le asignamos esa función a una persona, pero el objetivo es que esa función pueda ser desempeñada finalmente por todos los integrantes del equipo, porque esa función va asociada al desarrollo de unas competencias. Si esos roles se alternan o rotan y todo el alumnado de ese equipo acaba desempeñando todos los roles o funciones, al final todos acaban empoderándose porque se capacitan en esas competencias, porque todos son capaces de desempeñar todas las funciones. Quizá los roles están muy pautada la implementación de los mismos precisamente para pues, asignarlos con cierto cuidado y mimo para garantizar experiencias de éxito. Es decir, siempre ponemos un ejemplo que se entiende muy bien. Todos hemos tenido en aula algún alumno o alumna que es súper dicharachero, hablador y que no se calla ni debajo del agua, como solemos decir. Y entonces automáticamente al docente le suele venir la idea de, pues le voy a poner de responsable del silencio para que esté callado. Y a lo mejor a esa persona lo que más le va a costar hacer es estar callado o callada. Le estamos poniendo el reto más difícil así de primeras. Quizá, si sabemos que eso es una dificultad, vamos a ponérselo fácil, dejemos que esa persona sea el portavoz del equipo y de esa manera va a poder hablar, pero siempre y cuando esté estipulado que le toca hablar. El resto del tiempo, ¿vale? Pues tendrá que estar haciendo otras cosas y no necesariamente hablando. Y de esta manera estamos haciendo que asuma una responsabilidad en la que seguramente va a tener más garantía de éxito y esto contribuye al mejor funcionamiento del equipo porque van a ser más eficaces en el trabajo que tengan que sacar adelante. Entonces, los roles un poco van en esta línea. Podemos tirar de ellos siempre y cuando veamos que le pueden aportar cierta estructura organizativa al equipo que les ayude a funcionar mejor, pero a lo mejor no es necesario implementarlos, ¿vale? Por dar una ligera idea. Vale, perfecto. Muchas gracias, Amanda, que nos comentaba esto de los roles y de la pertinencia y cuándo se pueden pues, utilizar, ¿no? Con esta pregunta que hablábamos pues, del tipo de técnicas, no sé si, Paula, te gustaría comentarnos sobre pues, qué tipo de técnicas se utilizan en el aprendizaje cooperativo. Claro, es que realmente el aprendizaje cooperativo, más que técnicas, se llama estructuras. Cuando estamos hablando de ¿Estructuras? Se habla de estructuras. Pero es verdad que estructuras hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y la clave no es en sí la estructura, sino los principios básicos que sustentan la dinamización de esas estructuras. Me explico. Un principio básico del aprendizaje cooperativo es generar interdependencia positiva entre las personas. Hemos estado hablando también de que cada persona tenga una responsabilidad individual, que todas las personas estén interactuando en un momento dado y de alguna forma como eso se dinamice, ¿vale? Y con una participación, por supuesto, que sea equitativa, puede ser de distintas maneras, ¿vale? Podemos tener, hay un montón de nombres de estructuras, el 1, 2, 4, el lápiz al centro, el folio giratorio. Entonces, lo que el docente hace en este sentido es recoger esta estructura en un momento dado, pero no necesariamente siempre va a recoger esta estructura. Hay veces que va a hacer dinamizaciones dentro de su aula en el que va a tener en cuenta estos principios básicos, la interdependencia positiva, la participación equitativa, la responsabilidad individual, la interacción simultánea, y no van acompañados del nombre de una estructura, ¿vale? Pero sí es cierto que tiene una serie de pautas que permiten que estas estructuras, o sea, que esta dinamización se dé, ¿vale? Para no confundirnos y decir que solamente se hace cooperativo cuando se hace una estructura, porque realmente se aprende a cooperar cuando se respetan estos principios básicos. Vale, pues estas estructuras
en un momento dado, o estas dinamizaciones en un momento dado, necesitan de unas pautas. Esas pautas serían como las herramientas, ¿vale? ¿Qué herramientas tiene el profesor en su mano para generar esas condiciones? Ya sea un lápiz al centro o ya sea algo que yo me he inventado, pero que respeta estos principios básicos. Y podemos pensar, pues una herramienta que tiene es que les tiene que indicar el tiempo que van a tener. Pues otra herramienta puede ser, otra pauta que les tiene que indicar el orden de intervención. Es decir, pues quién va a empezar hablando. Y a lo mejor lo que hace es lanzar una consigna aleatoria y al azar, porque si no siempre empezarían hablando las personas más proactivas y las más escuchadoras se quedarían calladas. Y no queremos eso. Entonces, a lo mejor otra pauta sería esa. Entonces, a lo mejor otra herramienta que tendría el profesor en su mano sería mostrar los materiales, ¿no? Para que sepan exactamente cómo va a ser el proceso y tengan ese grado de autonomía en el que puedan trabajar en parejas o puedan trabajar en equipos de 3 o de 4 personas. Es decir, tenemos lo que son los principios, tenemos una serie de herramientas que el profesorado tiene a su alcance para facilitar que se dé esa interacción y se cumplan esas estructuras, y luego los recursos que utilicemos. Podemos estar utilizando recursos de todo tipo, pues, recursos audiovisuales, materiales, yo qué sé, de que se nos ocurran y que estén ligados con esa propuesta. Entonces, realmente la clave es cómo la persona que está acompañando a ese grupo de personas que intentan aprender y entrenarse en el aprendizaje cooperativo las guía para que eso se produzca. Perfecto, Paula, genial. O sea, yo creo que hasta incluso Paula ya ha ido pues hablándonos de esta diferencia entre bueno, técnica, sí, herramienta, estructura, ¿no? Sonia, no sé si te gustaría aportar un poco más en esas 3 diferencias de manera breve, porque ya tenemos que ir cerrando, chicas. Yo creo que Paula ha hecho una explicación muy buena de... A mí a veces me cuesta incluso hasta definirlas, categorizándolas y haciéndolas estancas, porque a veces las líneas era como esta parte de colaborativo y cooperativo, a veces las líneas que las separan son tan finas que ponerlas en una categoría también incluso a veces me cuesta, ¿no? Pues, y si hablamos ya de dinamizaciones, etcétera, pues las líneas son muy finas, y creo que Paula ha puesto un ejemplo en el que se ve muy bien que los recursos son todos aquellos soportes que nos sirven para llevar a cabo esas estructuras, y pueden ser soportes digitales, como ha dicho ella, audiovisuales, en papel, en formato manipulativo, ¿no? Y creo como que el recurso es aquello que en última instancia se utiliza para desarrollar la dinamización o la estructura que se vaya a emplear. Listo. Perfecto, Sonia. Ya el tiempo se nos está yendo. En una palabra, cada una de nuestras invitadas responder la siguiente pregunta, con una palabra nomás. Sí, estamos hablando de qué es hacer escuela con esta metodología. ¿Qué es hacer escuela con esta metodología para Paula, para Amanda y para Sonia? Una sola palabra. Una Sí. sola En palabra. una palabra. En Venga, una sola palabra. Yo la tengo. Listo, vamos. Una palabra, reto. Listo, perfecto. Amanda. Comunidad. Comunidad. Sonia. Casa. Casa. Listo. Alejandra. Cierra. Pues perfecto, chicas. De esta manera llegamos al final de la emisión del día de hoy. Agradecemos especialmente a todas las personas que nos han estado escuchando, a todas vosotras, a nuestras invitadas, a Evelyn, que está detrás de las pantallas, y a todas las personas que nos están sintonizando y nos están escuchando a través de radio.uniminuto.edu y a través de los 14:30 AM. Pues nada más, Alejandro, muchas gracias de nuevo por otro día como este, y que tengan todos un feliz día. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.